Buenas. Quiero comenzar con una pregunta que es, precisamente esa. ¿Cuántos de vosotros creéis que estáis haciendo bien a la hora de desarrollar las aplicaciones, sobre todo en tema de front principalmente, ¿no? ¿Cuántos creéis que hacéis bien pues, vuestro trabajo y todo eso? Me esperaba más manos levantadas, hay que decirlo. Bueno, quiero comentaros un poco sobre este tema, de si estamos haciendo la web un poco correcta. La web correcta, de la forma correcta. Al principio había pensado hacer una charla en plan un poco más hater y tal, pero he decidido no hacerlo de esa forma porque, hay que ser un poco humildes y al fin y al cabo yo tampoco lo hago todo bien. ¿Quién soy antes de nada? Me llamo Iván, soy desarrollador web, ¿vale? Nada de front, ni full stack, ni cosas de esas raras, títulos que se inventa la gente. Organicé los primeros encuentros de Cantabria JS en Cantabria. Actualmente ya no estamos en activo, pero si os pasáis por Cantabria y queréis estar en algún grupo algún día, hay una comunidad llamada Codes Cantabria que dan charlas todos los meses. Y también está bastante activa la comunidad de WordPress, si os interesa el tema. Bueno, yo soy desarrollador web a secas, sin más. Tengo tantos conocimientos de front como conocimientos de backend. Al principio empecé a especializarme en temas de front, que es lo que más me gusta, ¿no? HTML, CSS, JavaScript. Pero después, al final, por motivos de trabajo, pues lo que toca. Tienes que trabajar con backend, en mi caso PHP, pues nada. En la empresa es lo que les hacía falta, ¿qué remedio? Pero bueno, eso me permite conocer ambos mundos de una forma bastante buena. No soy súper mega experto en front, no soy súper mega experto en back, pero puedo criticar a ambos lados sin salir escaldado, sin que me caigan todos encima. Quiero comenzar hablando un poco de eso, del tema de front-end, backend. Al principio solo existían los webmasters, ¿no? Hace años, hace 15, 20 años, cuando empezó la web y todo esto. Después lo que pasó es que cada vez había más conocimientos que aplicar y los perfiles se fueron pues, especializando. ¿No? Empezaron a separarse. Voy a dividirlo de momento en un básico, ¿no? Front, backend, pero también está la gente de sistemas, está la gente de diseño, está la gente de marketing. Después hay hasta subgrupos que pueden estar un poco entremezclados, ¿no? El tema de la seguridad puede estar tanto en el área de sistemas como en el área de desarrollo. La gente de usabilidad se mueve un poco entre diseño y front. Depende, ya pueden surgir un montón de especializaciones. Y quiero comentar una cosilla sobre quién se está dedicando a hacer el front hoy en día. Esto sería un ejemplo de HTML sencillo, ¿no? El HTML es pues, un elemento, los elementos pueden tener atributos y cada elemento tiene contenido. El contenido puede ser texto, pueden ser más elementos de HTML. Con CSS pasa similar, es muy sencillo realmente. Tenemos un selector que equivale a una equivalencia en el DOM del HTML y a ese selector le aplicamos propiedades y valores para darle los estilos necesarios. ¿Qué pasa? Algo que veo en muchas empresas es que mientras que en general todos los perfiles especializados que han ido surgiendo están más o menos un poco a medida, equiparados, el front es el que menos valorado está. ¿Vale? Creo que el desarrollo de front no se valora lo suficiente en muchas de las empresas en todo el planeta y creo que es algo que tenemos que tener en cuenta para tratar de darnos más valor. ¿Vale? ¿Qué es lo que he visto que pasa hoy en día? Las empresas piden sobre todo en la parte de desarrollo gente de backend. No, más que gente de backend piden programadores. ¿Qué pasa? Que los programadores suelen estar más en el lado del backend.
Y suelen ser además backend de pues, lenguajes de bueno, PHP, Java, este tipo de lenguajes. Como al fin y al cabo lo que suelen pedir las empresas son programadores, en el área de front a veces se quedan un poco colgando, porque aunque también está JavaScript, que es un lenguaje de programación bastante complejo, de hecho creo que en muchos casos es hasta más complejo que ciertos lenguajes de backend, al menos a mí me lo parece. Al final eso, lo que tienen las empresas son desarrolladores de backend, que cuando tienen que tocar el front, pues lo hacen ellos porque son los desarrolladores que tienen y no una persona de backend que realmente sepa cómo funciona HTML, cómo funciona CSS, cómo funciona JavaScript. ¿Vale? Ya hemos visto, HTML y CSS al menos son muy sencillos, JavaScript igual ya tiene mayor complejidad. Pero realmente el front es más complejo. No solo hay que tener en cuenta el cómo se programa y cómo es la sintaxis, bueno, programar entre comillas, HTML, CSS, sino que también hay que tener en cuenta pues, cuestiones igual típicas de todos los lenguajes de programación, como son la organización del código, ¿no? Mismamente, que es algo que parece bastante sencillo, pero yo he visto gente de backend que es muy buena haciendo backend, que sin embargo cuando se ponen a hacer front, ¿no? Se ponen con HTML, con CSS, lo que acaban es teniendo un porrón de HTML ahí soltado sobre una plantilla, 2000 líneas de CSS y con el JavaScript pasa un poco parecido. En el JavaScript es donde más me sorprende porque al fin y al cabo son programadores y saben cómo estructurar su código para que quede más o menos organizado. Sin embargo, no pasa y al final, pues eso, también acabas con un archivo con 2000, 3000 líneas de JavaScript, un montón de plugins que no sabes qué hace cada uno y un poco esos detalles. Ups, disculpad que la he liado con las flechas. Vale. Bueno, ¿qué es lo que suele acabar haciendo la gente cuando tiene que hacer front? Pues usar Bootstrap. Vale, bueno, he dicho que no iba a ser hater, esto es lo único hater que he puesto. Bien, cuando una persona de backend como una persona de backend no suele tener conocimiento de diseño, no suele tener conocimientos de front, se suele usar mucho el tema de Bootstrap. He empezado a criticar un poco a los de backend, pero no luego voy con los demás. A ver, que me lío. Perdón. Bueno, yo suelo criticar bastante Bootstrap, aunque realmente después voy a mostraros que no es tan malo como pueda parecer. Bien, yo creo que Bootstrap no es tanto el problema, sino la gente que lo usa. ¿Vale? No solo la gente de backend, también... No riáis. No. No lo digo a malas, ojo. Pero al fin y al cabo, bueno, lo que más veo es que, pues eso, como las empresas suelen contratar, sobre todo perfiles de backend, cuando les toca hacer el diseño, lo hacen con Bootstrap porque, bueno, Bootstrap, al fin y al cabo, cuando lo usas, te queda algo más o menos bonito y que después, con un poco de personalización por encima, queda bastante bien, hay que decirlo. Igual un diseño personalizado, con muchas horas de trabajo detrás por parte de diseñador, gente de front, usabilidad y todo esto, queda bastante mejor, pero en muchos casos para salir del paso es suficiente. Sin embargo, pues tiene ciertos problemas, ¿vale? Uno de los que he visto, le he puesto a pequeña escala, pero esto lo he visto hasta el punto de que no me cabía en la pantalla del portátil, en cosas que he hecho yo. Se generan demasiados divs, ¿vale? Hace un par de años o 3 creo que se empezó a usar bastante a menudo el concepto de divitis, que básicamente eso, es tener un montón de divs y divs y divs y divs y divs anidados, que al final, si una persona de front que tenga los conocimientos necesarios se pone a trabajar en ello, pues igual reduce todas esas capas a muchísimas menos. ¿Vale? A mí me pasaba que cuando estaba usando Bootstrap, al final acababa con 3 o 4 veces más capas de las que podría usar si hago yo mi CSS desde cero. ¿Vale? Pero bueno, antes he dicho que la gente de backend suele ser más propensa a esto, pero dentro del front también hay desarrolladores de JavaScript puros que también cometen estos pequeños errores. ¿Vale? Yo creo que son errores y que a veces
Como he dicho antes, la culpa no es tanto de la herramienta, sino de los propios desarrolladores que hacemos estas cosas. Muchas veces yo me fijo que simplemente por ir rápido, pues cojo y copio y pego un cacho de HTML de un lado a otro y al final se me generan estas alineaciones. Y si dedicas 5 minutos más, incluso usando el propio Bootstrap, puedes ver que puedes reducir algunas de esas clases porque son totalmente, algunos de esos divs, vamos, porque son totalmente irrelevantes para lo que quieres pretender hacer. Bueno, otro detalle es que, en mi preferencia siempre quiero un front personalizado cuando el proyecto tiene cierto, ¿cómo decirlo? Cuando es algo más allá de una demo, un prototipo o cosas así, ¿vale? Eso. ¿Vale? Pues esto tiene ciertas cosas buenas y es que si quieres hacer cosas rápidas, pues, vale, puede estar bien. Para eso, prototipos, pequeñas demos o igual hasta aplicaciones que sí, que están en producción, funcionando de verdad, pero que no son complejas y no requieren interacción del usuario a gran escala, no hace falta que sean súper mega bonitas, etc. Además, Bootstrap tiene otro detalle que a mí me gusta bastante y es otra cosa de la que solemos pasar la mayoría de desarrolladores, que es el tema de la accesibilidad. Bueno, esto es un pequeño ejemplo de la documentación en el que vemos que tiene algunos atributos ARIA para ayudar a los lectores. La accesibilidad es un detalle al que no se le suele dar tanta importancia, pero que al fin y al cabo es más importante. La accesibilidad no es solo para los ciegos. ¿Vale? Yo mismamente, a veces en las propias aplicaciones que desarrollo, me he dado cuenta de que quiero navegar con el teclado y no puedo. Simplemente pulsando tabs para rellenar un formulario. En una aplicación que he hecho me pasaba que si el formulario tenemos 3 inputs en línea, ¿no? Por cada línea tenemos 3 inputs, digamos, al pulsar tab, en lugar de ir al input de la derecha, me iba al de abajo. Entonces, bueno, son ciertos detalles. Bien, hablando un poco de temas de accesibilidad, vamos a hablar de otro tema, de los enlaces no son enlaces. Y después vamos con el botón de atrás. Vale, ¿cuántas veces habéis intentado, por ejemplo, abrir una pestaña nueva con la ruletita del ratón o con el clic derecho abrir nueva pestaña y no os ha dejado? ¿Cuántas veces os ha podido pasar en algunas aplicaciones? Más o menos a la mitad de la gente o más. Esto es porque no se está utilizando un enlace. O sea, simplemente un div onClick, ¿vale? O un spam o lo que sea, le pones un onClick, haces un location href y vas a la página nueva. ¡Hala! Santas Pascuas. Esto no es un enlace realmente, ¿vale? Aunque cuando hagas clic con el ratón como tal, navegas a la página, no puedes acceder a través del con teclado, una persona ciega no lo ve directamente, o tiene que estar buscando y buscando. Pero bueno. Creo que esto es un problema y que tenemos que tener un poco de cuidado con estas cosas. Lo siguiente es lo del botón de atrás, que está también relacionado con este tema. Bueno, voy a contaros una pequeña historia que me pasó precisamente sobre estos temas. Hace unos meses que quise venir a Madrid, pues estuve buscando alojamiento por Internet. Y sin más, me encontré una página por Internet, ¿no? En Google buscando. Y entro a la página y veo, bueno, pues es una especie, el típico buscador de hoteles. No era tipo estos famosos que conoce todo el mundo, sino que era como de alguna especie de grupo o algo así, que tenía varios hoteles y varios hostales. Bueno, entro al que me interesaba, ya tenía alguna referencia. Entonces voy, estoy mirando fotos y tal, pero digo, bueno, voy a volver atrás para ver otro más. Y vuelvo a Google. ¿No? Es como, ¿por qué? Yo he entrado a la página principal, he estado mirando la lista, le he dado clic a otra, me tendría que haber ido a una nueva página y cuando le doy atrás vuelvo a la lista de hoteles, no a Google. Bueno, esto pasa porque recargaba la página con lo que la gente suele llamar Ajax.
Realmente a día de hoy no es Ajax, ¿vale? Yo prefiero decir que es una petición asíncrona, sin más. Bueno, no es Ajax porque no es XML en el 99% de los casos. Pero bueno, esos temas aparte. Y entonces eso, esto suele pasar porque se recarga la página de forma asíncrona. Coges el contenido de la nueva página, lo pegas directamente en el body o en la capa que corresponda y te olvidas del tema, te olvidas de cambiar la URL. Bueno, ¿cuántos creéis que esto es por culpa de estar utilizando frameworks? Qué poca gente. Me esperaba más. Vale, el año pasado sobre todo he visto a mucha gente en Twitter. Bueno, no sé si sabéis que Twitter es la aplicación para quejas de cosas. Todo el mundo se queja en Twitter. Bueno, una de las cosas que se quejaban es esto, le echaban la culpa al uso de frameworks por perdón, le estaban echando la culpa de que esto estaba haciendo mal a los frameworks, cuando realmente los frameworks no son precisamente los que tienen la culpa. La página esta en la que estaba buscando el hotel es una página hecha hace unos 10 años, más o menos por el diseño que tenía, 10, 15 años, 15 igual demasiado, pero por ahí. Y realmente no estaba hecha con ningún framework porque en ese año no sé si ya estaría jQuery por ahí, pero poco más. Esto, pues eso, no es tanto culpa de los frameworks, sino también, como lo que mencioné antes, es un poco culpa de los desarrolladores que hacemos las webs. Si estáis usando un framework o si no estáis usando un framework y tenéis que cambiar la página de forma dinámica, aseguraos de que cambiéis la URL del navegador para que el usuario pueda dar para atrás. Y con los enlaces lo mismo. Si una cosa tiene que ser un enlace, haced que sea un enlace. Vale, siguiendo con el tema de frameworks. ¿Qué framework dejáis usar? No sé. ¿Cuál usáis vosotros? A ver, Angular. React. Vue o Vue, como lo prefiréis llamarlo. ¿Ember lo usa alguien? 3 manos, 4. No sé qué más hay ahora mismo. Hay muchos. Polymer, sí. Luego voy a decir una cosa de Polymer. Polymer. Vale. Bueno, Polymer se considera framework, realmente. ¿Sí? ¿No? No. Vale, quiero haceros una pequeña pregunta. ¿Necesitáis realmente usar un framework de JavaScript para las aplicaciones que estáis usando? ¿No? ¿Cuántos creéis que está bien que hayáis hecho la aplicación con el framework de turno que hayáis utilizado? ¿Y cuántos creéis que ha sido un error? 4 personas por el fondo y porque está en el fondo, creo. Vale. Una cosa que critico bastante desde hace tiempo es precisamente el abuso de JavaScript en algunos aspectos. Creo que no es necesario utilizar un framework siempre. Por supuesto, siempre depende de muchas cosas, ¿vale? Siempre depende. Pero sobre todo en las aplicaciones que yo he tenido que desarrollar, pues he tenido la casualidad de que usar un framework en muchos casos es contraproducente. Hace poco tuve que desarrollar una aplicación en la que utilicé un generador de estos de Geoman, que era famosillo en ese momento, que te generaba todo con JavaScript, ¿no? Te generaba pues una API con Node, la API estaba totalmente separada del front y el front estaba con Angular 1. Todavía no había salido el 2 cuando eso. Y me di cuenta de que la aplicación era tan sencilla que el hecho de estar utilizando un framework de JavaScript en el front me perjudicaba. Porque cualquier cambio sencillo que tenía que hacer, tenía que coger, editarlo en Angular, que, bueno, Angular si tenías una aplicación grande quizás esté bien, pero esto era tan pequeño que tardaba más tiempo del necesario. Tenía que compilar todo el JavaScript, porque se estaba utilizando Grunt, creo que era, con sus minificaciones y sus cosas. Y al final, que para un cambio que tendría que ser un minuto en producción, estaba tardando 10-15 minutos. ¿Vale? Que tampoco es que sea demasiado tiempo, pero si estás haciendo eso todos los días, pues al final
no procede tanto. Bueno, ¿cuándo utilizaría yo un framework y cuándo no? Depende sobre todo del nivel de interacción que vaya a haber con la interfaz, entre tanto el usuario como el servidor. Por ejemplo, una tabla que va a ser estática en la que muestras datos por paginados, quizás no necesitéis utilizar un framework. En esa página quizás simplemente podáis tirarla desde el backend, ¿no? Con el framework que utilicéis en el backend o el sistema de plantillas correspondiente, me da igual cuál sea, y simplemente que sea una página estática. Si queréis ver uno de los elementos, pues ponéis un enlace que te abra una nueva página que te recargue la página, que es como se han hecho las webs desde el principio. Que ya necesitas más interacción, no sé, por ejemplo, un sistema de comentarios dinámico, en el que un sistema de preguntas y respuestas, por ejemplo, en el que cuando un usuario introduce una respuesta, a una pregunta, al resto de usuarios que estén en esa página se la actualiza y la pueden ver al momento. Cuando un usuario vota, pues lo mismo, el voto se ve reflejado en el resto de páginas de los otros usuarios que las tengan abiertas en sus ordenadores. No, sería un poco la típica aplicación que funciona real time. Pues quizás en ese caso tampoco tengamos que utilizar un framework para toda la aplicación, pero en esa sección en concreto puede ser que nos venga bastante bien, ¿no? Por el tema de interacción, porque a veces es más fácil gestionar todas estas cosas cuando utilizamos un framework, eso es cierto. Pero eso, quizás no lo necesitemos en toda la aplicación. No es necesario hacer single page applications por doquier. Bueno, siguiendo un poco con el tema de frameworks de JavaScript. CSS en JS. ¿Cuántos creéis que esto es lo mejor del mundo? ¿Que CSS está roto? ¿Que no vale para nada? Qué poca gente. Me esperaba más. Y supongo que el resto consideráis que CSS tiene sus cosas que pueden ser malas o buenas, pero que por lo general tal, ¿no? O sea, el resto sí. CSS, guay, mola. Vale, me esperaba más gente que lo odiase, así que no tiene sentido. Bueno, esto de CSS en JS viene un poco de... Creo que tuvo sus orígenes con React, no estoy seguro, ¿no? Cuando se empezaba a popularizar React y hubo que hacer estilos de forma masiva. Bueno, he visto charlas en las que se suele criticar bastante CSS por eso. CSS hay gente que dice que está roto, yo no creo que sea así, pero sí creo que hay gente que ha encontrado casos de uso en la que ciertas cosas de CSS no les vienen bien del todo. Sobre todo en el tema de creación de componentes. Sobre todo componentes reutilizables. No es lo mismo crear componentes reutilizables por gente por ahí, en cualquier persona, que crear componentes dentro de una propia aplicación. Cuando tú creas un componente que vas a compartir para que la gente lo reutilice, o incluso aunque sea solo dentro de tu propia empresa, para que se reutilice entre tus aplicaciones, por lo general necesitas darle ciertos estilos por defecto a ese componente y además necesitas que sea configurable, que podáis configurar el tema del componente para poder adaptarlo a las aplicaciones. Cuando estáis trabajando en una aplicación, eso igual ya no importa tanto, ¿no? Podéis tener vuestro CSS como se ha hecho desde hace tiempo, que simplemente lo separáis en hojas de estilo y lo organizáis de esa forma. Una de las cosas que no le suele gustar mucho a la gente es pues, que se mezcla, cuando estás usando React o alguna cosa del estilo, se meten los estilos dentro del propio JavaScript. Es el principalmente problema la principal excusa que suele poner la gente cuando esto. Pero bueno, de eso la gente de Polymer no se queja. Y al fin y al cabo, bueno, esto sería un ejemplo de la estructura que tiene un componente en Polymer y otro en React, así un poco a grandes rasgos. En Polymer sí que es cierto que tenemos la etiqueta style donde van los CSS y en el script va el JavaScript. ¿No? Está todo separado. En React puede ser un poco más difuso, pero realmente la estructura que se suele seguir es un poco la misma. No tienes tus estilos en una zona. En el caso de React, pues tienes la función, el HTML en la función render y después tienes el resto del JavaScript que lo pones tú como te dé la gana. Realmente no hay tanto problema cuando el caso de uso es el correcto. Que como decía, pues suele ser
al menos a lo que yo creo cuando creas componentes reutilizables. En otros casos, bueno, quizás esto ya sea un poco más contraproducente. Bien, yendo a otro tema un poco distinto. En teoría la web es multiplataforma, ¿no? Creo que todos pensamos lo mismo. Al fin y al cabo tú tienes cualquier sistema operativo y en cualquier sistema operativo tienes incluso varios navegadores en los que puedes ver una web. Y lo normal es que cuando accedemos desde una web en un ordenador también la podemos acceder en otro ordenador distinto, en un móvil, etc. Sin embargo, esto últimamente no es así, ¿vale? Está volviendo a pasar en ocasiones un poco lo mismo que pasaba antaño con Internet Explorer, que había páginas solo optimizadas para Internet Explorer. Ahora estoy viendo bastante a menudo páginas que no funcionan en Firefox o en Edge, el nuevo Internet Explorer, a pesar de que realmente sí son funcionales. Hasta hace poco pasaba con Google Inbox, por ejemplo, que es la aplicación esta alternativa a Gmail, que han desarrollado ellos mismos. Vale, pues yo hace poco me pasé a Windows de nuevo, usaba Linux antes, y dije, bueno, pues voy a usar el navegador este nuevo, que al fin y al cabo no está tan mal. Es rápido, de hecho es más rápido que todos los demás en Windows. Están soportando ahora todos los estándares. Y eso funciona. Pues yo cogí, accedí a Inbox, no me había instalado todavía Chrome ni Firefox, y resulta que no me dejaban entrar. O sea, tenía un bloqueo por user agent. Cambié el user agent para poder entrar y al fin y al cabo podía entrar. Sí que había ciertas cosas que fallaban, que no las habían optimizado bien, pero realmente era funcional. Y yo creo que eso es otra cosa que tenemos que preguntarnos si estamos haciendo bien o no. A veces hacemos páginas sobre todo específicas para Chrome que funcionan en Chrome, ¿vale? Hace unos años, no sé si os acordaréis, creo que tiene un slide después, sí. Sobre todo con los prefijos propietarios, había gente que utilizaba solo el prefijo WebKit para desarrollar el CSS. Y si había un prefijo mod o un O para Firefox o Opera, o el navegador que fuese, no le aplicaban. Entonces ibas a otro navegador y no veías la página. Bueno, también hay que decir que cuando eso al menos podías entrar a la página. Pero eso creo que es un problema, que tenemos que tener cuidado con ello. Hoy en día no es difícil hacer webs que funcionen en cualquier navegador, ¿vale? Si estáis utilizando lo último de lo último de lo último, seguramente sí que os encontréis cosas que no funcionan en todos los navegadores, pero las cosas más típicas, hoy hasta muchos detalles de ECMAScript 6 y sucesivos ya están implementados en todos los navegadores. CSS3 desde hace años está trillado, bueno, hace años, hace tiempo, y no hay tanto problema. Y en el peor de los casos, pues podéis agregar un polyfill, ¿no? Un polyfill es una cosa que agregas para suplir una funcionalidad que aún no se ha implementado. Sin embargo, este es otro detalle que no entiendo muy bien, y es que la gente le tiene miedo a meter un JavaScript que cumple una funcionalidad que va a ser implementada en el futuro. Es como, no, yo no agrego esto porque me pesa en la web y tengo que meter otro archivo y me lo tengo que descargar y tal. Después vemos que hay gente que mete 40 scripts de jQuery distintos aparte, pero... si os viene bien usar un polyfill porque queréis utilizar una cosa nueva que no está implementada aún en todos los navegadores, metedlo. Yo hace poco lo hacía con la función fetch, ¿no? La nueva forma de hacer peticiones asíncronas desde JavaScript, que creo que ahora ya está soportada en todos los navegadores. Pues ahora mismo, si lo empezasteis a utilizar hace un año, ahora cogéis, quitáis el script ese y os sigue funcionando todo de la misma forma, ¿vale? No le tengáis miedo a meter polyfills a una web. Y bueno, quería ir cerrando la charla con un pequeño consejo. Mantenedlo simple. Últimamente, sobre todo en temas de tooling, ¿no? Pues han surgido muchas cosas, cada año van cambiando. Por ejemplo, apareció Grunt, después apareció Gulp, después apareció Webpack, entre medias un montón de nombres que no recuerdo, Broccoli, había otro por ahí.
estas herramientas estaban destinadas un poco a ayudarnos con ciertos procesos que suelen venir bien a la hora de crear webs. Por ejemplo, minificación de todos los assets, ¿no? Juntárnoslo en un archivo, hacer que pese menos, optimizar las imágenes para lo mismo, hacer que pesen menos, y todas estas cosas que nos podamos inventar. No sé, transformar el JSX de React, transformar el S6 a S5 con Babel o con cosas similares, la herramienta que uséis vosotros. Sin embargo, realmente os hago un poco la misma pregunta que con lo de los frameworks antes. ¿Realmente creéis que en algún caso no lo necesitabais? O sea, ¿creéis que en todos los proyectos en los que habéis agregado estas herramientas lo necesitabais sí o sí? ¿O podíais haber pasado de ello? Vale, hay poca gente. Bueno, yo soy un defensor de mantener las cosas lo más simple posible hasta que no quede otra. De hecho, bueno, ya habéis visto que mi presentación es lo más simple del mundo. Por ejemplo, vamos a suponer que tenéis cierta estructura de componentes o cosas de CSS y de JavaScript. Yo no me complico mucho la vida, tiro directamente CSS, ¿vale? No es ni Sass ni estoy utilizando post-CSS. Con el JavaScript lo mismo. Hace tiempo que descarté Babel totalmente. No transpilo el código nuevo. Si no se soporta en los navegadores, no lo uso. Bueno, en el caso del JSX, pues no queda otra. Así que en esos casos, bueno, no hay más remedio. Pero tampoco lo tengo que usar mucho, así que bueno. ¿Y qué hago después? Pues como no he configurado ninguna herramienta, nos quedamos con esto. Que bueno, cuando la aplicación es más grande hay más hojas de estilo, hay más JavaScript y vale, sí, pues es cierto. Tenemos 30, 40 links y script que están ahí arriba, que se están cargando toda la vez. Y ahora me diréis, ¿dónde vas? Esto no es nada óptimo, esto va lento, tal. Bueno, esto lo hago desde que surgió HTTP2. Aunque no utilizo HTTP2, por cierto, pero eso es otro tema. Esa parte es del sistema, no mía. Bueno, si usáis HTTP2, como carga todos los scripts en paralelo, todos los assets, esto va más rápido. Esto realmente no tiene que esperar a que cargue el siguiente. Así que se descargan todos a la vez y no hay tanto problema. Tampoco los minifico, pero bueno, al menos en las aplicaciones en las que me toca desarrollar no es algo que importe tanto. Y de todas formas, que veis que necesitáis optimizar vuestra web porque empieza a ir un poco lento porque os estáis cargando medio millón de archivos, pues entonces igual ya ahí empezáis a implementar una herramienta que os optimice el proceso. En el caso del JavaScript, bueno, lo que comenté, no dejé de usar Babel porque me parecía demasiado infierno que cada vez que tenía que configurar un proyecto nuevo tenía que agregar la configuración de Gulp o de Webpack correspondiente para hacer esto. Cuando muchas veces, bueno, una cosa de la que me he dado cuenta es que como trabajo con aplicaciones con poco JavaScript, que son bastante pequeñas, cuando trataba de transpirar todo el código, el JavaScript resultante me quedaba muchísimo más grande que el código fuente. Y eso para mí era totalmente contraproducente. No tiene ningún sentido realmente. Si tú haces todas estas optimizaciones y configuras todas estas herramientas, es para precisamente tratar de ofrecer una mejor experiencia al usuario y en mi caso estaba siendo lo contrario. Y bueno, con todo esto quería hacer una pequeña llamada a la reflexión y ver si creéis que no tanto realmente si lo estamos haciendo bien, porque al fin y al cabo nuestro trabajo no es hacerlo bien. O sea, no nos pagan tanto por hacerlo bien, sino por hacer que funcione. Y hacer que funcione es más importante. Un cliente, si le dices que vas a tardar en hacer una aplicación 6 meses porque la tienes que hacer muy bien, muy guay, y el código súper organizado, modular y todo esto para que sea extensible, bla, 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 bla. Y se viene otra empresa y le dice que en un mes lo tiene,
por el mismo precio, incluso más barata, pues se va a ir con la otra empresa. Simplemente por cuestión de tiempos, ¿no? Me lo hacen antes, ya, sin más. Sin embargo, sí que es importante hacer las cosas bien, ¿eh? Tampoco os estoy diciendo que lo dejéis de lado. Pero lo más importante es hacer eso, hacer que funcione y que sea y tratar de hacerlo lo más rápido posible. Y bueno, simplemente eso, tratad de no complicar demasiado las cosas, ¿no? Si veis que no necesitáis algo, no lo agreguéis, y cuando ya veáis que sí que lo necesitáis, ir agregando las herramientas que necesitéis, ¿vale? Eso, yo no uso ninguna de estas herramientas tan chupiguays que usa casi todo el mundo, ¿no? Webpack no lo uso, Babel no lo uso. PostgreSQL alguna vez sí, para algún detallito, pero suelo mantenerlo con pocos plugins para no tener que complicarme demasiado la vida. Y simplemente eso, mantenerlo simple. Y bueno, la verdad es que quería orientar un poco esta charla a ser algo más comunicativa, ¿no? Hablar con la gente, pero es que hay demasiada gente, no sabía si iba a funcionar bien, así que no lo he hecho. Pero si alguno de vosotros quiere hacer algún pequeño comentario sobre si cree que algún otro detalle que no haya comentado yo, por ejemplo, que crea que está haciendo mal, pues adelante, que lo pueda decir. Si queréis también podéis pasar a alguna pregunta, a decir cualquier cosa. Bueno, chicos, ¿tenéis alguna pregunta? Por aquí. Voy a pasar por delante, lo siento. Hola, quería preguntarte qué es lo que más odias del front y del back, del backend. ¿En ambos? Del backend odio casi todo. Empiezo por lo fácil. Bueno, en backend trabajo con PHP, ¿vale? Para dar un poco de contexto. PHP a mí me gusta, ¿eh? No penséis que tal. Sé que hay mucha gente que odia PHP por X motivos. Sí que considero que es un lenguaje mal diseñado, pero no puedo decir que eso sea lo malo porque JavaScript es peor. Y no me digáis que no. Básicamente odio un poco lo mismo de PHP como lo mismo de JavaScript en ese aspecto. Considero que son lenguajes mal diseñados de base, por los motivos que fuese, ¿vale? PHP en su momento no fue un lenguaje de programación, fue una especie de lenguaje de plantillas. JavaScript, bueno, se hizo en una semana. Tienen ambos sus cosas buenas. Para mí JavaScript es un lenguaje muy flexible, pero sí que en ambos casos creo que tienen ciertos defectos los propios lenguajes que tienes que conocer para poder hacerlo bien, ¿vale? En otros lenguajes que se utilizan más en backend, puede ser Java, puede ser Python, por ejemplo, las cosas suelen estar un poco más controladas en muchos aspectos. Aquí es un poco más fiesta. ¿Qué más cosas que odien? Pues así a lo grande es... Pues, bueno, Angular es una cosa que no me gusta mucho. Pero en general eso, es un poco lo que decía, el uso de los frameworks es lo que menos me gusta, ¿no? A mí no me gusta tener que utilizar... No me gusta tardar mucho tiempo en hacer las cosas solo porque está hecho con cierto framework y no hacía falta que estuviese hecho con cierto framework. Y bueno, creo que un poco eso, sin más. Después te cuento más cosas entre charlas o cuando acabe. Luego te perseguirán. No. Sí, si queréis la versión hater os la cuento luego. Creo que tenía que haber optado por la versión hater, pero bueno, ya es tarde. ¿Alguna otra pregunta? Sí, aquí. Que tal como... ¿Quién es? ¿Se escucha? Es que no sé dónde estás. Ah, vale, ya te vi. Que a mí, por lo que me has dado a entender, tú trabajas con proyectos bastante pequeños. Porque yo, por ejemplo, nosotros desarrollamos una aplicación bastante tocha y como no uso frameworks es que me paso el día reinventando la rueda. Entonces hay que poner un poco en contraste eso, que es verdad, estoy de acuerdo, que a lo mejor para montarte un desplegable no vas a usar un framework, pero que yo creo que es más de analizar tu problema de primeras porque yo, por ejemplo, para la mayoría de lo que hago sí que necesito un framework, pero si no, es lo que digo, estarías todo el día reinventando algo que ya ha arreglado otra persona, ¿sabes? Sí que es verdad que te quita flexibilidad, pero también te da mucha agilidad en el desarrollo del día a día. Solo era hacer ese apunte. Bueno, te cuento mi caso. Las aplicaciones en las que trabajo son muy grandes, pero a nivel de backend.
Entonces, en el front suele quedar el JavaScript relegado a ciertos formularios dinámicos y poco más. Entonces, claro, ahí no me ha tocado trabajar con aplicaciones con mucha interacción, que es algo que sí que me gustaría realmente, porque al fin y al cabo, aunque yo era front, no tengo a día de hoy tanta experiencia como mucha otra gente que sí se dedica a usar React, Angular o estos frameworks todos los días. Y es un poco fastidio para mí, realmente, que es lo que más me gusta. Pero eso, no he tenido la necesidad. Entonces, de ahí es que ha surgido un poco la idea mía de la charla esta, es que realmente no es necesario desde mi punto de vista, en muchos casos. Y bueno, simplemente eso, claro, depende. En mi caso no me ha hecho falta. En el vuestro puede que sí, puede que no. Es algo que tiene que ver cada uno, cada equipo de desarrolladores. En fin, creo que había visto otra mano por ahí antes. ¿Hay alguna otra pregunta, chicos? Bueno. Ahí hay alguien levantando la mano. Es un poco relacionado con lo que él te había dicho y tal. ¿Qué es lo más complejo que has hecho sin frameworks? Sin frameworks, en front. Sí. Y ¿qué te daba el back? Intenté hacer un componente con un Polymer. Bueno, estaba usando Polymer. Entonces no me vale. Pues ahora mismo no te sé decir, la verdad, hay muchas cosas, pero... En general, cualquier tema que sea tratar con vistas, yo creo que es lo más... Igual no es lo más complejo, pero creo que es lo que más se hace, ¿no? Tener que actualizar la página. Por ejemplo, un formulario dinámico, tener que agregar nuevos elementos y que todo funcione bien, ¿no? Que todos los eventos que haya en cada línea del formulario se agreguen correctamente. Bueno, es un poco rollo hacerlo en JavaScript plano. Un framework te lo hace medio solo. Pero no te sé decir algo así en concreto. Vale, por aquí hay una pregunta. Toma. Muchas gracias por la charla y por haber dedicado tiempo ahí a prepararte, era lo primero. Yo quería hacer también otra reflexión, ya que estamos con temas de reflexiones. No siempre algo por ser complejo es bueno, es lo que has dicho tú antes también. Hay gente que no necesita cosas complejas, entonces, no sé, tampoco mola ver cosas súper complejas, pero hay veces que también tenemos que ser prácticos, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues en la línea. Yo no te voy a juzgar por si has hecho proyectos mega tochos o si has hecho cosas muy sencillas. Cada uno elige lo que quiere hacer, simplemente. Vale, gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, pues dejadme que me suba al escenario, por favor, si no os importa. Pues muchas gracias, Iván. Gracias por tu charla.